correo electrónico donde se compartirá el link posteado subido a YouTube para que ustedes puedan después o posteriormente ver o revisar el contenido que ya hemos abordado. Bueno, el tema de hoy que vamos a abordar se llama ¿cómo medir la experiencia del cliente? Y de una u otra forma, de una u otra forma, es un tema que me parece muy apasionante porque siempre hemos tratado de identificar, conocer qué es lo que el cliente prefiere o qué es lo que el cliente le agrada del servicio y de los momentos que nosotros estamos entregando con él. ¿Qué es lo que lo hace sentir o lo hace vibrar dentro de los momentos de verdad o dentro de todos esos momentos o puntos de contacto que tiene la organización? ¿Ya? Y que de otra forma pues él se sienta a gusto o que esté muy emocionado con cada una de esas etapas. Entonces, la primera vez que vi o empecé a estudiar un poco sobre el tema de experiencia del cliente, llamó mucho la atención que siempre hacíamos consultas relacionadas a satisfacción del cliente y pensaba que la satisfacción era la medición de la experiencia, muchos años atrás. ¿Ya? Y de otra manera, al tratar de abordar un poco, descubrí, bueno, no es que lo descubrí yo, ya está puesto por muchos autores, identifiqué que había muchos modelos para medir. Bien, antes de continuar, pues les invito a que nos sigan en nuestras redes, tanto Instagram como la página de Club Marketing, o seguirme a mí si ustedes desean ver contenidos o actualizaciones de temas que realmente pueden ser bastante interesantes para ustedes. Al final volveré a poner esta presentación como tal. Antes de continuar, no pregunté. ¿Se me está escuchando claramente o hay una dificultad al escucharme? Si me pueden contestar sí, no o cualquier tema, por favor. Genial. Gracias, Jessica. Genial. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuáles son los puntos que vamos a ver hoy? Sistema de medición BOC, que es el más largo que vamos a profundizar. ¿Cómo puedo yo utilizar modelos de encuestas para la medición de la experiencia del cliente? Que esto creo yo que les va a interesar mucho. E implementación del modelo en una encuesta en una plataforma, que es simplemente qué tipo de plataforma puedo utilizar para poder levantar la experiencia del cliente y sobre todo las limitaciones que estas me pueden llevar. Bien, la pregunta de una u otra forma que plantea o que genera una problemática es ¿cómo medimos la experiencia del cliente? Muchas veces nosotros desarrollamos o creamos momentos o puntos de interés para que el cliente viva esos puntos de interés en mis puntos de contacto y de otra forma pues buscamos de que él viva un momento wow y que él se sienta muy satisfecho o que esté muy complacido por el tema de la experiencia brindada tanto en el servicio como el desempeño de un producto en sí, porque no solamente es el servicio, también puede ser el tema de la experiencia o el producto que está viviendo, que está teniendo el cliente como tal. Entonces, el modelo base que normalmente utilizamos para medir experiencias muchas veces es el CSAT o satisfacción del cliente. Este es un modelo muy válido que definitivamente se centra en una escala de Likert, donde tú pones diferentes variables y en base a esas variables o puntos que tú quieres medir, empiezas a preguntar si es que el servicio fue excelente, bueno, regular, malo, con una escala de 4 o con una escala de 5 si quieres excelente, bueno, neutral, regular y malo. ¿Ya? Y empiezas a medir diferentes tipos de arista como calidad del producto, atención, entrega, precio, etcétera, etcétera, etcétera. No es un modelo que está mal, es un modelo que realmente ha sido muy utilizado e incluso la ISO 9001 lo tiene como, lo pone como un énfasis lo profundiza, no profundiza, pero exige que una organización mida el grado de satisfacción que tiene el cliente con la empresa. Eso hace que, de una u otra forma, tengamos o estemos conscientes qué es lo que piensa o qué es lo que está sintiendo el cliente con nosotros en base a diferentes variables. ¿Qué es lo que se recomienda comúnmente? Que no tenga más de 7 preguntas. Si tiene más de ello, ya dificulta un poco que el cliente pueda contestar
¿ya? Que no demore más de 2 minutos al ser contestada. 2 minutos en medición de satisfacción realmente es muy elevado. Se usa una escala de Likert y la escala típicamente es de 5 a 4. ¿Cuál es el tema con la satisfacción del cliente y que en el tiempo ha venido suscitando o que ha pasado dentro de las organizaciones? Primero, que se ha vuelto más un indicador de ego antes que realmente de acción por parte de la organización o por parte de una pyme o por parte de lo que queramos medir o de la entidad o persona que quiera medir algo. ¿Ya? ¿Por qué un ego? Porque muchas veces decimos, estoy en el 80, estoy en el 85, estoy en el 88% y con eso nos quedamos contentos o satisfechos y decimos, vamos bien. Otro de los puntos es que cuando son muchas preguntas, el cliente contesta lo que sea, ¿ya? Y de una otra forma, no digo que está mal que elaboremos muchas preguntas. Por ejemplo, basado en la escala de Likert y modelo de satisfacción, tenemos modelos como el SERF-Qual y SERF-Perfect, que definitivamente te va a preguntar, primero, si es el SERF-Qual, 44 preguntas, y el SERF-Perf te va a preguntar 22 preguntas. ¿Ya? Y todos van a medir por aristas el grado de satisfacción de cada una de esas aristas. No es que está mal la cantidad de preguntas, pero hoy en día el cliente lo que busca es contestar algo rápido. Si yo voy a hacer un levantamiento muy profundo, eso es un análisis. Ya analizar, pues ya entra en otro modelo, entra en otro tema, pero cuando nosotros queremos hacer medición de satisfacción, medición de experiencias, me interesa tener la información lo más rápido posible. Entonces, imagínate que tengas una encuesta de 7 preguntas con 3 variables o con 5 variables y que contestaste hoy. Mañana te la vuelven a lanzar y pasado mañana te la vuelven a entregar. ¿Ya? Entonces tienes 3 veces que te están preguntando sobre qué tal estuvo el producto, la satisfacción de tal servicio y tienes que contestar todas esas veces, las mismas cantidades de preguntas. Probablemente digas, fastidio esto, y lo que hago es que sí, y esto porque de pronto me cae bien la marca o simplemente la eludo, que es algo muy normal que pasa en las encuestas, que el cliente pueda obviar y no todos contestan una encuesta como tal. Hay personas que aman llenar encuestas, ¿ya? Entonces, ese factor de muchas preguntas hace que el cliente conteste lo que sea y ese hace un problema al modelo del CSAT, ¿ya? La tercera variable del modelo de satisfacción es que lo utilizamos como el indicador principal a la ley de Pareto. Decimos, el 80% es el número ideal a alcanzar como indicador de satisfacción y luego, pues, mi número perfecto es el 90-95% y la máxima perfección es el 100. Es difícil que llegues a 100, pero tratamos de tener estos rangos y resulta que cuando estamos ahí, regresa nuevamente al tema de, wow, me siento como que estoy cumpliendo con los clientes y no pasa nada. Si está por debajo de ello, hay veces que se aprenden las alarmas y vuelves a medir, pero cuando estás en el número 80 es como que muchas veces dices, ok, ya estoy ahí, me va bien, ¿para qué voy a afectar? Creo que no necesito hacer ciertos cambios o como va marchando bien las cosas, pero te da simplemente grados o índice de satisfacción como tal sobre algo puntual. No te está midiendo otras aristas que ya lo vamos a ver y que por eso limita un poco la encuesta de satisfacción. Pero el peor error que puede llegar a pasar es que si no hago cambios de acuerdo a lo que me dice el cliente en una encuesta de satisfacción, y probablemente esto lo has vivido, si no hago los cambios, simplemente el cliente dice, bueno, si yo contesto y no hacen nada, ¿para qué sigo contestando? Entonces se vuelve en un papel o un documento, en un computador, donde me pides que conteste ciertas variables, pero definitivamente, pues, no estás haciendo nada, así que contesto lo que sea. Y lo peor que puede pasar y que puede llegar a pasar con eso es que simplemente nuevamente rebota en el ego de la empresa. Entonces, el CSAT es muy poderoso, sí, pero debemos saber en qué momento aplicarlo y cuándo aplicarlo. Pero la mayoría de organizaciones creen que el CSAT es el indicador principal para medir la satisfacción o experiencia de un cliente, cuando no es así. Y ya vamos a ver por qué y qué otros modelos tenemos. Entonces, regresando un poco a los objetivos que tenemos que abordar hoy, uno de ellos es el sistema de medición BOC. Vamos a ver qué significa esto y qué lo comprende, y esto es lo que hace rico el contenido de hoy. Un programa BOC, cuando llamamos las siglas BOC, es Voice of the Customer. Es decir,
nos centramos en escuchar la voz del cliente. Permite capturar información a lo largo del viaje de un consumidor. Es decir, si yo tengo un negocio, imaginemos un supermercado, donde yo tengo una primera interacción, que es el parqueo, de pronto tengo una siguiente interacción, que es el entrar al supermercado y me abre la puerta un guardia o una persona que está encargado de abrir y cerrar la puerta. ¿Ya? Abordo todos los pasillos, selecciono todos los productos, la señalética, el ambiente, y cuando llego a caja, pues tengo un tiempo de espera, pago y me voy a la casa. ¿Ya? Probablemente el modelo BOC lo que me va a ayudar a mí es capturar datos dependiendo del tipo de programa, qué es lo que está sucediendo en cada etapa de esas interacciones. Claro, no voy a medir todo porque si no hostigaría al cliente, pero puedo medir diferentes etapas críticas donde me interesa saber cuál es la opinión del cliente y en qué puedo mejorar. Entonces, un programa BOC, es decir, tengo activado diferentes puntos donde el cliente puede hacerse, puede llegar a mí, puede comentarme algo, puede expresar algo, ¿ya? Y en base a esos puntos donde se está expresando, pues yo voy a capturar datos de lo que él habla. Hablo así, por ejemplo, canales como línea telefónica, WhatsApp, te hablo redes sociales, te hablo un contacto con el funcionario, te hablo llenando un papel en un buzón de sugerencias, etcétera, etcétera. Diferentes modelos o bases donde yo pueda alimentar esa información por parte de las quejas del cliente o recomendaciones del cliente y yo capturo toda esa data. Entonces, un modelo BOC, un programa BOC me ayuda a mí tener clarísimo mis canales de contacto con el cliente. ¿Ya? Su modelo, particularmente, me permite a mí medir diferentes estados en el que se encuentra un cliente y yo puedo tener una interrelación con el cliente y saber qué es lo que le pasa, pero a la vez tener una respuesta o cómo corregir eso que está pasando. La particularidad de un programa BOC es que puedo hacerlo inmediato, como también puedo hacerlo como una medición de relación. Entonces, nacen dos conceptos aquí: medición episódica y medición relacional. ¿Qué es cada una de ellas? Cuando hablo de episódica, significa que yo mido diferentes puntos de contacto. Por ejemplo, cuando tú llamas a una telefónica, te atiende a alguien y luego cuando terminas de hablar con esa persona, ven y te lanzan una famosa pregunta: califique, por favor, qué tal estuvo la interacción con el operador en este momento. Eso es episódico porque fue en ese momento. Relacional, en cambio, es cuando te preguntan a lo largo de la relación con el cliente, ¿cómo estás tú con esa marca, con ese producto o con los servicios ofrecidos? Entonces, tengo dos maneras como el programa BOC yo lo puedo configurar. Ahora, la particularidad de esto es, yo escucho, pero también actúo. Si solamente escucho, la verdad, no consigo absolutamente nada. Llego al modelo o llego al punto de lo que hablaba anteriormente, en el que somos, bueno, escucha, escucha, escucha y no hacemos nada y nos llenamos de ego de que estamos haciendo bien las cosas. El cliente, pues prácticamente dice, ya, ¿de qué te sirve invertir tanto si es que no vas a accionar o no vas a actuar en base a lo que te estoy diciendo que me incomoda, me molesta o que me gustaría que perfecciones? Bien, entonces, un modelo BOC particularmente tiene algo muy bien marcado, que son las métricas que le va a ayudar a medir o tener claro cuál es la salud que tengo con la relación del cliente o con las interacciones del cliente. Si eso de ahí yo no lo tengo levantado y no tengo los números a la mano, va a ser difícil que yo pueda actuar. Pero más allá de eso, de solamente un número, interpretar qué es lo que está por detrás de ese número y dónde están los puntos de riesgo donde un cliente se me puede ir por una mala acción de la organización. Entiéndase de que no estoy diciendo la culpa es de fulano de tal, sino de la organización. Los modelos BOC se conectan mucho con la cultura organizacional. Si la empresa no tiene una cultura de atención o de centricidad hacia el cliente, el modelo BOC simplemente es, pues, algo que está en la organización y que lo mido y que probablemente acciono por uno que otro momento. Pero empresas de servicios, empresas enfocadas a la atención del cliente y que realmente se centran en el cliente, utilizan el modelo BOC como una herramienta potente para mejorar y diferenciarse de sus competidores. ¿Cuáles son
los diferentes modelos que nosotros tenemos para empezar a medir la experiencia. Ya hablamos uno que fue el CSAT, que lo mencioné empezando la conferencia. ¿Ya? Pues bueno, tenemos 4 más que son bastante interesantes y que en otras formas pues, nos puede servir muchísimo para el levantamiento, o mejor dicho, complementados o fusionados, podemos levantar información bastante interesante. Estos 4 modelos son Customer Experience Index o el CXPI, Net Promoter Score, que es el NPS, probablemente más de uno ya lo ha escuchado en algún momento, Best Customer Experience, que es el BCX, y tienes el Customer Effort Score, que es el CES. Hay 2 que son similares, que es el Customer Experience y el Best Customer Experience. Ambos miden lo mismo. La diferencia es que el uno lo promueve Forrester, que es una gran organización de medición de Customer Experience y es pionera, o mejor dicho, es un referente en el medio, ¿ya? Pero sobre todo su mayor cantidad de indicadores o de resultados están dados en Estados Unidos, ¿ya? E hizo que desarrolló el modelo Best Customer Experience o BCX, que está enfocado mucho a Iberoamérica, pero sobre todo están profundizando, metiéndose mucho en Latinoamérica y su modelo lo están implementando como un modelo, hablo de Latinoamérica, no sé en Europa, me imagino que España también, ¿ya? Y países relacionados, pero es donde se están metiendo con mucha fuerza y prácticamente el modelo mide lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es el tema o qué es lo que tiene distinto cada uno de estos? Y es lo que vamos a ver rápidamente. La idea es un abreboca de que vean cómo funciona cada uno de estos y luego cómo lo podemos utilizar y tener ese conocimiento, ¿no? En lo personal y para este webinar he desagregado ISO, no lo he puesto dentro del estudio o dentro de lo que estoy presentando, porque al final, repito, es lo mismo que Forrester, solo cambian ciertas cositas que cuando hable de eso lo voy a mencionar. Ahora, ¿cuál de estos modelos es el gold estándar hoy por hoy? Es el famoso NPS o Net Promoter Score, generado por la compañía Bain & Company. Ellos lo que hicieron fue, si tengo una duda o si quisiera saber cuál es el nivel de recomendación de una empresa, utilizo el NPS y mido ese nivel de recomendación y gracias a eso pues tengo información rápida y con una sola pregunta. Entonces es un modelo muy válido, pero carece de ciertas cosas al momento de que quiero saber o tener mayor afinidad con ello. Ya lo vamos a ver y vamos a ver un pequeño ejemplo de eso. Pero bueno, vamos a abordar cada uno de estos. Primeramente vamos a hablar de Forrester. Forrester tiene un triángulo, una pirámide, perdón, de la relación, que prácticamente se ha convertido mucho en la base de cómo tú debes medir las experiencias con el cliente. Y prácticamente su modelo se centra en una triada muy interesante. Primero, ¿qué tan divertido es trabajar con esa empresa? Segundo, ¿qué tan fácil o qué tanta dificultad hubo al momento de que tuviste que vivir el momento de compra con esa empresa? Y la tercera variable que te mide es si ese producto y servicio está generando satisfacción. Entonces, estas 3 variables que las transforman en 3 preguntas muy similares a las que mencioné, se han satisfecho sus necesidades de forma efectiva, es fácil hacer negocios con la compañía, como cuán divertido ha sido hacer negocios con la empresa. Estas 3 variables me permiten a mí levantar un índice o un indicador, y ese índice o indicador me permite a mí entender dónde me encuentro ubicado. ¿Qué es lo interesante? El indicador me va a ayudar por cada uno de los segmentos o categorías de industrias que hay en mi país, ¿ya? Yo puedo tener un promedio de esa industria y tengo rangos de cuál es el mínimo y el máximo que esa industria ha dado. Claro, esto estamos hablando con investigación. Bueno, soy de Ecuador, muy pocos estudios relacionados a esto, ¿ya? Por eso tratamos de coger un referente y decir, ok, cojo el índice de Estados Unidos y me comparo contra ello. En otros casos cojo el de ISO porque digo que es más latinoamericano, tiene indicadores más de Latinoamérica, entonces me parezco más a Latinoamérica y cojo los índices de ISO para poderme comparar y tener un punto medio contra el cual me voy a cruzar o contra quien me quiero comparar. Entonces, si te das cuenta, puedes ver que la media, ¿ya? Está, en el caso del comercio, está entre un 82
y va desde 65 a 90, ¿ya? Perdón, 83. ¿Ya? Y tienes el comercio, la media es 83. ¿Qué pasa cuando yo hago estas tres preguntas y el cliente me contesta? Que prácticamente en menos de 20 segundos te las va a contestar. ¿Ya? Me arroja un indicador diciéndome si estoy por debajo de la media, por debajo del punto más bajo de lo que fue calificado la industria o por el punto más alto que fue calificado la industria. Entonces tienes un rango donde tú te puedes mover y puedes de otra manera ya determinar y decir, ok, ¿dónde tengo que mejorar y qué tengo que mejorar? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace este index? Y bueno, lo comparto como para que lo tengan como idea y que de pronto lo puedan construir si en algún momento lo quieren ejecutar. ¿Ya? Tú tienes que el cliente te califica, me olvidaba, las preguntas se formulan, por ejemplo, ¿qué tan divertido es hacer negocios con esta empresa? Y tú calificas del 1 al 5. ¿Ya? Entonces, si te califica del 4 al 5, los agrupas como selecciones positivas. Y si te califica 1 o 2, los seleccionas como calificaciones negativas. Todas las que son calificación 3 quedan fuera del modelo. Es decir, todos los que me calificaron 3, simplemente los tomo y digo, ok, estos que calificaron 3, necesito entender qué debo hacer o qué debo mejorar para que este número vaya más arriba. ¿Ya? Lo que yo trato de determinar es cuántos calificaron 4 y 5, cuántos calificaron 1 y 2, y porcentualmente, como en este ejemplo, el 75% calificó 4 y 5 y 1% calificó 1 o 2, ¿ya? Resto los dos y me da una puntuación. Luego, por pregunta, hago la misma medición, saco el promedio y automáticamente tengo el CXI. Ahora, hay veces en que las empresas cogen y dicen, yo le quiero ponderar a una de estas preguntas, porque para mí lo más importante es que satisface el momento de la compra o satisface el producto, la necesidad. Y otro puede decir, ¿sabes qué? Otra segunda variable es que realmente sea fácil hacer negocios con nosotros, más que qué tan divertido es, porque imagínate que tú compres amoladoras angulares, o sea, es como que qué divertido puede ser eso al momento que estoy teniendo una interacción con esa empresa. Puede que sí, dependiendo del tipo del cliente o del tipo de mercado al que me estoy dirigiendo, pero puede ser que yo le dé un peso a cada una de estas variables, pues bueno, pues voy manejando un modelo matemático. Al final, lo que me interesa es el índice. Y saber, este índice que me arrojó, imaginemos que estemos en la industria de comercio y tengo 77. La media es 83. Y si tengo 77, significa que estamos por el parámetro por acá. ¿Cuántos puntos me faltan para alcanzar la media y cuántos puntos me faltan para alcanzar el punto más alto? Y ya puedo empezar a trabajar un plan de acción. Esto es Forrester. ISO es lo mismo, solamente que cambia las tres variables. Son las mismas, o sea, no es que cambian las tres variables, sino que cambian el concepto de la pregunta. Cuando hablan de disfrutar con la empresa, es qué tanta emoción genera la marca. Cuando habla de qué tan fácil es hacer negocios con la empresa, qué tan fácil son las interacciones con la empresa. Ponen la palabra interacción. Y cuando hablan del tema de satisfacción del producto, te hablan de los atributos del producto, si satisfacen o no las necesidades del cliente. Es lo mismo, solamente cambia un poco la pregunta y dentro de la puntuación no lo hacen ponderado, no lo hacen promediado, sino que lo suman o ponderan de 50% cada pregunta y suman las tres variables para que te des sobre 150 y no sobre 100. De ahí, en lo personal, es lo mismo. Sigue el mismo efecto, tiene el mismo parámetro de medición en el tema en el que te arroja un índice y que te empiezas a mover. No hay gran diferencia. Es más, se inspiraron en Forrester para crearlo. El segundo modelo es el NPS. Y este quizás es el más común porque tiene algo particular. Tú con una pregunta en el que tú dices, en una escala del 0 al 10, ¿recomendaría usted la marca, el servicio, el producto, la recomendación y bla, 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 lo que quieras medir a un familiar, un amigo cercano? Cuando crearon este modelo, determinaron y dijeron, oye, si tú recomiendas esto a un amigo, un pana, o recomiendas a un familiar que es parte de tu sangre, si tú lo estás recomendando, significa que vale la pena. Entonces, cuando calificas del 0 al 10, ¿ya? El modelo te dice que hay tres tipos de clientes que se categorizan, o tres categorías de clientes que vas a tener. Primero, los detractores. Segundo, los neutrales. Y tercero, los promotores. O mejor dicho, detractores, neutrales y promotores. Quitémosle los números porque la verdad no es que tiene un orden. Todos los que te califiquen de 0 a 6 serán detractores.
todos los que te califiquen 7 y 8 serán neutrales. Y todos los que te califiquen 9 o 10 serán promotores. La idea es que cuando yo empiezo a identificar estas variables, a mí lo que me interesa es conocer quiénes son mis detractores y empezar a indagar cuál de los aspectos de la empresa no le gusta o qué es lo que hace que califique entre 0 y 6. Yo necesito conocer o indagar qué es lo que está pasando con ellos o por qué me calificaron así. Y ya les explico por qué. 7 y 8, en cambio, son neutrales o pasivos. A mí me interesa saber qué aspectos debo mejorar para que, de una otra forma, la empresa o tú des una calificación mayor. Y los promotores, en cambio, me interesa saber qué aspectos o atributos te encantaron de la empresa por el cual calificaste 9 o 10. Cuando tenemos esta información, tenemos esta macro segmentación de clientes, a mí me puede permitir o me puede abrir modelos interesantes dentro de una organización. Imaginemos que tú tienes un modelo de buyer persona donde tienes clientes que son de pronto que tienen un comportamiento de compra A, B y C. Y tú puedes decir, tengo promotores. ¿Cuántos promotores dentro de mi categoría de promotores? ¿Cuántos son de segmento A, B, C y D que están dentro de promotores? Y así sucesivamente en cada una de estas macro segmentaciones de clientes. Es decir, yo puedo empezar a estudiar y determinar, basado en estos tres factores o estos tres macro segmentos, cómo está constituido, cómo están los segmentos dentro de ello. Y me permite a mí trabajar y ponerme alerta en mi modelo relacional o de fidelización. En lo personal, lo utilizo muchísimo para trabajo de economics y predictions. Punto para otro, de pronto otro webinar, ¿ya? Donde yo puedo determinar cómo un cliente promotor de diferentes segmentos me está generando tantos ingresos y cuánto me representa en gasto de marketing y cuánto me representa en mi ROI, cuánto me representa en mi ROS, cuánto me representa en N cantidad de indicadores que yo quiera tener basado en esta macro segmentación. Pero lo más importante es saber por qué me están calificando mal los detractores y por qué no me calificaron mal los pasivos. ¿Cuál es el motivo por el que me interesa saber esto? Porque lo que ellos califican o lo que ellos no están recomendando es porque hay un driver de compra que les está incomodando. ¿Qué es un driver de compra? Aquel que te impulsó, te motivó a comprar algo. Por ejemplo, si vas a comprar zapatos, probablemente el diseño y la marca sea el factor por el cual te motivó a comprar ese producto. Si no están o si no los tengo presente o no los veo bien, pues simplemente te califico 3 o 2 porque lo viví mal y esos atributos o del servicio y del producto no me agradaron. Conocer esos puntos es la mayor relevancia del NPS. Muchas veces, y el error que detectamos cuando vemos medición de experiencia es, lanzo el NPS, lanzo la pregunta y me calificas del 0 al 10 y yo te digo, tengo detractores tantos, pasivos tanto y promotores tanto, pero desconozco qué pasó, el por qué calificaron eso. Y eso es la limitante, no la limitante, pero es el error que sabemos cometer. Bien, ahora, ¿cómo me calcula el Net Promoter Score? Bueno, es muy simple. Al igual que vimos hace un momento de Forrester, lo que hace es, yo veo cuántos calificaron de 0 a 6, veo el porcentaje de los que calificaron, cuáles calificaron 9 y 10, segrego 7 y 8, no los tomo en cuenta, ¿ya? Y luego pues simplemente resto el porcentaje de promotores menos detractores. Vemos aquí en la pantalla, por ejemplo, si de 100 encuestas tenemos 10 detractores, 20 neutrales y 70 promotores, ¿ya? 70 para 100 me da el 70% y 10 para 100 me da el 10%, 70 menos 10 me da un 60. No lo medimos en porcentaje, sino que le quitamos el porcentaje y decimos mi NPS es de 60. ¿Qué hago con ese NPS? ¿Eso es bueno o eso es malo? Depende nuevamente de la industria. Bueno, voy a poner el cabo hasta abajo que está chévere. ¿Ya? Tengo estudios o hay estudios, esto se va actualizando cada 2, este es el 2013, creo que el de acá arriba era actualizado, no importa, ¿ya? Pero tú puedes buscar en Forrester, en cualquier, bueno, puedes buscar en Google promedio de industria NPS, ¿ya? Lo difícil es encontrar de la industria en tu país porque no es muy común que nosotros levantemos, ¿ya? O tengamos estos estudios o investigaciones como tal, pero si hay tablas o comparativos
que nos puede ayudar y determinar dónde está ubicada la industria como tal y competidores míos. Y tenemos pues aquí un alto NPS, un bajo NPS y el promedio. Y asimismo me permite medir, como vimos en Forrester, tengo un indicador que me permite cruzar contra la competencia. Lo que más me interesa aquí no es saber si tengo un NPS de 60, 70 u 80, sino saber si es que lo que estoy haciendo, qué atributo o qué factores del servicio te están agradando y recomendarías. ¿Ya? Este es el punto más crítico del NPS. Por eso se vuelve muy relevante agregar una pregunta adicional, como vimos acá arriba, ¿ya? Donde si me contestaste 9, yo te lance la pregunta, ¿qué aspectos te agradaron de la empresa? Y te lance los puntos o drivers que a ti te agradaron. Y tú puedes, o mejor dicho, te pongo los drivers y tú vas seleccionando cuál te agradó. ¿Ya? Eso es lo más relevante. En el ejemplo lo vamos a ver y podemos ir viendo en tiempo real qué es lo que nos va saliendo. ¿Ya? Ahora, el NPS es un modelo que se lo utiliza mucho para medir lo que les hablaba al inicio. Modelo para medir interacciones o satisfacción o experiencias episódicas y relacionales. Episódica, como les decía, es en ese momento cuando viví la experiencia, y relacional cuando pues lo estoy midiendo de forma general la marca o la empresa como tal. Por ejemplo, basándose en su última experiencia con Lego, recomendaría la organización a un amigo o familiar. Eso es episódica. ¿Ya? La interacción, ¿qué parte de su experiencia es la principal responsable de su valoración? Entonces tú coges y dices jugar con el muñeco Lego y bla, 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 bla. Otras, quiere contarnos algo más, comparta su experiencia y sugerencias con nosotros. ¡Pum! Murió. Eso es episódico. Eso significa que lo voy a medir cada vez que alguien vive un momento o punto de contacto. Por eso cuando tú compras en Uber, cuando tú consumes en Rappi, en Pedidos Ya y cualquiera de estas aplicaciones, te lanzan una famosa encuestita donde te preguntan del 1 al 5, no del 1 al 10. Al final adaptaron el modelo a 5 parámetros y luego que terminas de preguntar, te lanza otra pregunta que es lo que más te gustó y si eso generó satisfacción o no. El tema es que con el tiempo quizás ya lo ves como que ya no me interesa contestar, pero cuando tienes un momento negativo con la marca o con el servicio, lo primerito que haces es esperar que salga la calificación y dale, dale, dale negativo y dale esto y te expresas y das todas las cosas que realmente detestaste en ese momento episódico que viviste con la empresa. Es importante que lo tenga activo porque yo no sé en qué momento un cliente me va a felicitar o en qué momento un cliente me va a mandar a la punta un cuerno, como sabemos expresar a veces. Y de otra manera, pues entender y ver qué es lo que está pasando con mi cliente. No esperes que el 100% lo conteste en el episódico, ¿ya? Porque va a ser difícil que lo haga. Sin embargo, una tasa de un 15, un 17% es bastante bueno. Saca eso de un promedio de 1 millón o de 100,000 o de 50,000 o de 10,000 clientes. Mensualmente estás teniendo una tasa de medición, pero exquisita para saber en qué tengo que mejorar. Por eso no lo quitan y por eso no le interesa a esas empresas saber si es que contestaste o no contestaste todo el tiempo, porque en algún momento en el año lo llenaste más de una vez. ¿Sí? Ahora, lo que sí se está haciendo mucho en el episódico es evitar que sea engorroso, sino que pueda tener una opción de omitir si es que no quiero contestar, ¿ya? O de no bombar mucho con este tipo de pregunta, porque de pronto pues, el cliente ya se siente acosado. Hoy los modelos de experiencia, o perdón, modelos VOC o programas VOC, me ayudan muchísimo a regular si es que un cliente ya le pregunté una medición episódica, que me lo haga de aquí en los próximos 3 o 4 meses, porque si es inmediato nuevamente puede ser que el cliente se incomode y empiece a fastidiar por más rápido que sea la contestación. Relacional, en cambio, en una escala del 0 al 10, recomendaría Lego un amigo familiar, ¿ya? Y luego tienes los drivers de la experiencia, que es lo mismo que el anterior, cuáles fueron los motivos, y podría ampliarnos la información acerca del motivo de la pregunta anterior, es decir, contesté que me encantó tal cosa, qué motivo, qué es lo que te gustó de eso de. Por ejemplo, califico 9 y yo digo, me gusta Lego, me encantó Lego, lo recomendaría con un 9, y luego les digo que me encanta la calidad del producto, y luego me abren una nueva pregunta donde me dicen, en base a la calidad del producto,
califique qué es lo que más te gustó de la calidad. Y me dicen referente al brillo del producto, a la calidad del diseño, a la calidad de los materiales, y ya me empiezo a indagar un poco más. ¿Cuál es la ventaja de lo relacional? Lo mido una vez o dos veces al año, ¿ya? Y me permite tener data muy rica, muy interesante para saber cómo están mis indicadores o dónde tengo que mejorar de acuerdo pues, a un análisis de mercado. Mientras el uno es en tiempo, es decir, lo estoy viviendo en el momento, visité un baño público, salgo del baño público y tengo un panel donde me pregunta, califica de 0 al 10 la limpieza del baño, y si contesto 6, en ese momento me va a preguntar qué es lo que te molestó y si es que quieres enviar rápido a alguien que vaya a limpiar. Lo interesante o lo brutal sería de que contestando eso y me voy, llegue inmediatamente alguien a limpiar el baño. ¿Ya? Y relacional, en cambio, es simplemente el servicio de los baños públicos o en un aeropuerto, cómo lo calificas y vas calificando y mides los atributos. Tienes dos formas de utilizar el NPS, bueno, no solamente el NPS, sino todos los modelos, pero más es el NPS, ¿ya? Para poder levantar y capturar datos y saber qué es lo que está pasando. Ese es el NPS, nuestro segundo indicador. Vamos con el tercero, que realmente es un modelo que está teniendo bastante impacto en su medición. Algunas empresas ya lo están aplicando y es el Customer Effort Score. ¿Dónde veo más la aplicación del Customer Effort Score? Cuando quiero medir puntos de dolor, o mejor dicho, puntos de contacto en un Customer Journey Map y entender lo que está pasando con el cliente o entender lo que está pasando en tema de qué tanta dificultad tuve para hacer tal acción con la empresa. ¿Ya? Al igual que el NPS, tú lanzas una pregunta donde planteas y dices, en una escala de muy fácil a muy difícil, ¿qué tan difícil fue vivir una experiencia o vivir el servicio X con la empresa Y? Entonces tú vas y tienes la escala de 1 muy fácil hasta 10 muy difícil. Y tienes muy fácil 1 y 2, neutro 3 y 4, y del 5 al 10 pues muy difícil. Es igualito al NPS, pero en este caso mides el nivel de dificultad o tienes un indicador de qué tan difícil es hacer negocios con esa empresa. ¿Por qué lo levanto o por qué lo quiero conocer? Imagínate que tú tengas un servicio logístico donde le dices al cliente que vaya a retirar la mercadería y quieres optimizar el gasto logístico. De pronto dices, ¿sabes qué? Sí, entrego en 48 horas o entrego en X cantidad de horas una vez que compras un producto en línea, pero también te doy la oportunidad de que vayas al punto a retirarlo. ¿Ya? Y de pronto a mí me interesa que vayas a retirarlo porque así yo no gasto logísticamente. Pero si cuando voy a retirarlo resulta que es complicado retirar el producto, que tengo que esperar aquí, que tengo que esperar acá, o los procesos están diseñados de una forma en el que no son muy sencillos de comprender, pues simplemente estoy entorpeciendo el momento. Y lo que a mí me interesa con el CES es conocer qué parámetros o qué puntos críticos tengo en el momento de que está generando una dificultad con la relación del cliente o con la entrega del servicio con el cliente. ¿Ya? O sea, hay casos en que compras un producto, no solamente hablemos de servicio, puede ser que compras un producto y cuando quieres retirar el producto del empaque te cuesta demasiado y se te dificulta y que tienes que cortarlo y que tienes aquello y que tienes asado y tienes una gran dificultad al momento de sacarlo de su producto como tal. Sin embargo, hay veces que ese nivel de esfuerzo ayuda mucho a generar una buena relación, una buena impresión con el cliente. Imagina que tengas que hacer una compra en el banco, perdón, una transferencia bancaria, ¿ya? Y yo no tenga códigos o parámetros para poder corroborar de que eres tú quien está haciendo la transferencia. Dependiendo de tu momento y de estado de ánimo, probablemente digas esta cosa, ¿por qué me está preguntando tanto? ¿Ya? Y no me dejas rápido la transferencia. Pero en la mayoría de las ocasiones, probablemente tú digas, qué bueno que hay tantas preguntas, porque así es difícil de que me vayan a hacer un phishing o me vayan a robar cierta información con mis datos o con mi cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Empresas, sobre todo en Europa, están desarrollando incluso que en el momento de espera, cuando haces la transacción o cuando te dice que apliques tal código, tal tema,
te meten jueguitos dentro del modelo para poder pues generar una interacción positiva con el cliente, y mientras el tiempo que estás haciendo todo el proceso de transferencia bancaria pues sea divertido, ¿no? Pero el CES es un indicador bastante interesante porque me va a servir a mí entender qué tan fácil estoy haciendo las cosas o qué tanta dificultad se lo estoy dando al cliente. Mientras más difícil se lo hagas y otro, si es que estamos en una industria que la dificultad no debería haber y los demás no están generando dificultad, pues ten por seguro de que se van a ir a la competencia. Sobre todo en los puntos críticos de la interacción que tienes con el cliente o que tiene la empresa con el cliente. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, esta es una planilla de luz aquí en Ecuador de una empresa que es Enel, no sé de quién es, conozco a esa persona, es antiguo igual, y esta es la información que tú tienes. Claro, tienes un tema de cuánto consumir, te dicen el precio, etcétera, etcétera, y más de una ocasión probablemente nos hemos confundido, nos hacemos bolas, como decimos comúnmente acá, ya ver qué es lo que está pasando. Simplemente voy al valor final y digo, son 13,82, eso, ya, listo, no hay problema. El CES me puede ayudar mucho a redistribuir la información y hacerla más amigable para el cliente. Si datos técnicos o datos como el tema de consumo de luz son complicados, probablemente puedo darlo de una manera mucho más masticada y ya genero una mejor experiencia con el cliente. Tenemos aquí British Gas y mira cómo ellos tienen la información y cómo manejan la información. Eso lo hace primeramente distinto a lo que hacen las compañías. Y segundo, te dice qué es lo que tienes que pagar o qué es lo que has consumido en cada una de las etapas y cuánto tienes que pagar. Primeramente, el monto a pagar y luego pues te va diciendo dónde, cuánto has consumido y te hace las tablas y las relaciones que normalmente vivimos. ¿Ya? Esto versus los de acá, hay una gran diferencia y probablemente esto genere de pronto al inicio una muy buena interacción, una muy buena experiencia, pero en el tiempo ya se va a volver común para el usuario, pero se va a convertir en el diferenciador en el que incluso puedes llegar a decir, pero si en el papel o en el estado de cuenta de British Gas sé mucho mejor de lo que hace esta otra empresa, ¿para qué me voy a ir a esta empresa? ¿Ya? Entonces el CES ayuda muchísimo a entender o cómo yo puedo hacer que simplificar los pasos para mi cliente y que él tenga una mejor experiencia. Bien, vamos al segundo punto, que son los modelos de encuesta para la medición de la experiencia del cliente, y aquí les voy a compartir uno que en lo particular creo yo que es muy potente y otras opciones que, bueno, más que opciones, vean otros temas como normalmente se lo hace y cosas que debemos evitar. Esto es muy común y esta es una pregunta que les mencionaba que te llega por correo electrónico. ¿Ya? Hoy por hoy tienes mucha interacción por el tema de apps, tienes mucha interacción por una aplicación que quiere salir de ello, hiciste un proceso y luego te lo mide, o en su defecto, por mensajes de texto, por mensajes de WhatsApp, por llamada telefónica, etcétera, etcétera. Hay muchas formas como puedes llegar a medir o te gustaría, las empresas pueden llegar a medir esta información con sus clientes. Bien, entonces tienes que, en este caso, LATAM, es una pregunta, te dice que te tomará 3 minutos, esta es la pregunta enganche, y si te das cuenta, cuando veas esta barra del 0 al 10, significa que están midiendo un NPS. Acá tienes otra en la que cogen y te dicen, danos tu opinión y contestamos. ¿Qué es lo que debemos evitar cuando nosotros estamos midiendo satisfacción? Este tipo de preguntas o este tipo de modelos, ¿ya?, de medición de satisfacción definitivamente son muy complicados de entender. Mira cómo están todas las preguntas y tienes aquí que califiques cada una de las variables. Realmente es nada amigable, puede llegar a confundir y mira el boletín entero de todo lo que tengo que contestar. Estas son cosas que debo evitar. Puede ser que nutra la data de la empresa y la primera vez funcione, pero si lo quiero hacer constantemente, lo quiero volver a aplicar y de pronto le cayó un mismo cliente, ver todo esto, quizás ese cliente diga, no, quizás estoy muy molesto y lo lleno, o quizás amo tanto la marca y lo lleno, pero comúnmente va a ser difícil. Este tipo de cosas tratamos de evitar o tratamos de no llegar o no caer. Lo mismo lo de acá, donde tienes del 1 al 10, ¿ya? Y tienes las diferentes preguntas y que de otra forma, pues, tienes una opción de no lo use, no procede y preguntas todas de golpe. No se hace ya eso de aquí. Típicamente separamos
o agrupamos por tipo de preguntas, por tipo de variables, y de una otra forma, pues tratamos de que sea lo más sencillo, lo más simple posible para el cliente. Entonces, vemos temas como estos, donde yo contesto al cliente o me pregunta algo puntual sobre algo que viví, como por ejemplo Booking, Amazon, cualquiera de estos, donde simplemente me hace una sola pregunta y si yo contesté algo que de pronto la empresa quiere indagar, por ejemplo, si contesté excelente y no me interesa saber qué fue lo que te gustó de excelente, digo que no le hago más preguntas, pero si te contesté mal o regular, probablemente la empresa diga, ¿sabes qué? Contestó mal y regular, lanza otras preguntas más para saber qué es, indagar un poco qué es lo que pasó y tratar de que en un minuto llenes toda la información. ¿Cuáles son las plataformas que me pueden servir para medir modelos de encuestas o, perdón, modelos de experiencias de clientes? Puede ser SurveyMonkey, Typeform, Surveyismo, encuestafacil.com, Google Forms. Me faltó aquí el de Microsoft Forms. Te pueden servir para llenar ciertos datos, pero no son programas que te permiten evaluar o trabajar modelos de Customer Experience. Tal es así como tenemos plataformas como Qualtrics, Maritz, Opinator, KeyService, Medallia, InMoment, Clarabridge, Question Pro. Son plataformas que en cambio te ayudan en tiempo constante o en tiempo real saber qué es lo que está pasando con el cliente y levantar información sobre modelos BOC o sobre programas BOC, ya sean en la experiencia del cliente, incluso en la experiencia del empleado. La gran diferencia es, esto es simplemente información cruda o pura, perdón, en bruto, de que yo tengo que después procesarla. Acá ellos pues son plataformas en el cual ya está desarrollado un dashboard o información que me permite a mí indagar o ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? ¿Cuál es el modelo relacional que les venía hablando y que realmente me gustaría compartirlo? Es este. Tiene 5 preguntas. ¿Ya? Este modelo tiene primeramente la variable de medición de experiencia, como es qué tan divertido y emocionante ha sido trabajar con una empresa, es fácil hacer negocios o comprar con esta empresa, el producto y servicio que se ofrece en esa empresa soluciona las necesidades y tienes una variable de 5, de 1 a 5, ¿ya? Donde 4 y 5 van a ser las positivas y 1 y 2 van a ser las negativas y la tercera o el neutral siempre va a ser segregado para poder medir la información. ¿Cómo me gusta a mí medirlo? Poner caritas, realmente, o emojis, lo que quieras, no pongas el número. ¿Ya? Realmente es algo que ayuda mucho a contestar y conectar con el cliente. Si estás furioso, incluso dirías, ¿por qué el aburrido no tiene de carita roja más roja para poder calificarlo ahí y quiero darle varias veces aburrido? O porque no tengo, es muy divertido y disfruté mucho con la empresa, porque no hay un emoji con los corazones. Tú puedes jugar con eso. Pero estas 3 preguntas son indispensables para poder medir el modelo de experiencia. Bien, ahora, ¿cómo le sumas al modelo de experiencia o qué le sumas al modelo de experiencia? Pues el modelo de NPS, donde consultas si recomendaría un amigo o un familiar tanto el producto, la marca o el servicio vivido, ¿ya? Califique de 0 al 10 y cuando califica, pues salen las preguntas o salen las variables de qué es lo que le gustó. Entonces, por ejemplo, si califico 10 o 9 o 10, me dice cuál de estos atributos considera los más importantes. Si me califica 7 y 8, me va a salir la pregunta cuál de estos atributos debería mejorar para cambiar su opinión en la calificación. Y si me calificas del 0 al 6, te pregunto cuál de estos atributos no le gustó e influyó en su calificación. Miren que hay las variables que tú puedes llegar a contestar y que de una otra manera, pues, yo digo, me gustó la calidad del producto y me gustó el tema de la percepción de marca, ¿ya? Y listo, esos 2 atributos contesto. Bien, este es un modelo que en lo personal me ha funcionado mucho, me sirve mucho y recomiendo levantar. Es más, ahorita me encuentro en un proyecto queriendo implementar esto de aquí con las 5 variables, incluso con Question Pro. Trabajamos un webinar como hace 2 o 3 meses. Estamos también conversando y viendo de cómo podemos aplicar este modelo dentro de la propia plataforma. Incluso lo utilizan como ejemplo para poder dictar otras conferencias relacionadas a esto. Una de esas las dicté yo y en otras pues he visto que han utilizado el mismo modelo que estamos viendo aquí. ¿Qué me va a ayudar esto? Primero, puedo saber el índice de relación
o de experiencia, y segundo, puedo detectar dónde estoy fallando o qué es lo que puedo mejorar. Ahora, esta es la parte boom de todo esto. ¿Ya? Esto es algo que me parece muy interesante. Bien, yo puedo tener la pirámide que veíamos de Forrester, donde tengo de amigable, agradable o si me enamoro de la marca, qué tan fácil y qué tan útil o efectivo fue. Si yo no quiero aplicar este modelo, este cuadrito de aquí, es más, si gustan por correo electrónico les puedo compartir la presentación para que tengan toda esta información, no tengo ningún problema, ¿ya? Pero ¿qué es lo interesante de aquí? ¿Ya? Cuando yo quiero medir grado de agradable y de pronto no aplico las 3 preguntas de Forrester, pero quiero ver la parte de agradable, yo aplico NPS y me encanta me encanta, lo recomendaría o no lo recomendaría. Si quiero ver algo fácil, aplico la pregunta del CES. No tuve que esforzarme. Y aplico, y si quiero saber si algo fue útil, aplico CSAT. Es decir, qué tanta satisfacción generó la vivencia de un elemento, de un atributo que tengo eh, con tal servicio o tal marca en específico. Y puedo levantar mis preguntas en base a este patrón. Recomiendas qué tan difícil fue y de acuerdo a lo que seleccionaste, califica el nivel de satisfacción que te dio tal punto de las variables que calificaste anteriormente. Y ya tienes un modelo de medición de Customer Experience o de experiencia del cliente donde lo puedes ir transformando de acuerdo a tu giro de negocio o de acuerdo a lo que tú eres como empresa. Entonces, este cuadrito me encanta, me parece súper, súper nice, súper chévere. Y sobre todo está conectado con la pirámide que es de Forrester, no hace las mismas preguntas, ya puedo empezar a adulterarlas o hacerlas a mi antojo, incluso, y poder levantar o medir esa información. Bien. Vamos a hacer ahora un ejemplo real. Antes que nada, déjenme ver. Eh, Antes de continuar, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta o alguna observación o algo que apliquen en sus modelos? ¿O qué modelo aplican ustedes? ¿Alguien que quisiera opinar hasta buscar la información? ¿Nadie? Ah, perdón. Steve, por favor. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Era para hacer una acotación. Parece que hay un problema con el audio, no sé, yo escucho como muy, muy bajito. Entonces, no sé si sea problema del micro o algo, pero a veces como que se lo escucha muy, muy bajito, solo eso. Ok, ya. Ahí se me escucha mejor. Muchísimo mejor, ahí sí. Ok, me hubieras dicho desde el inicio. ¿Alguien más? Aparte del micrófono. Bien, voy a ingresar a una de las plataformas que es Question Pro. Quiero que vean en tiempo real cómo eh, se ve esta información. Mm, sí. Sino que se puso súper lento el. Déjenme ver si puedo entrar por acá.
como que no me quiere navegar. Perdón un segundo. A ver si puedo por acá. ¿Alguien que quisiera opinar algo, comentar algo, por favor? ¿Tienen libertad? Esa es la idea. Si es que han tenido experiencias o han medido en algún momento y que quieran compartirlo, encantado. O alguna duda, encantado. Ok. Experiencia de cliente. Ok. Voy a compartirles una encuesta. Ah, caramba. Está detectando varios browsers. Pero ¿cuál más está abierto? Ok. Ya. Eso era. Ah, experiencia del cliente. CX Model. Y bueno, creo que la gran mayoría de los que estamos aquí en algún momento eh, hemos vivido analítica, informe. Hemos vivido un momento de compra eh, en Nike y bueno, creo que eso nos puede hacer muy fácil contestar a estas preguntas. Por favor, ingresen al siguiente link y contesten. ¿Sí? Llénenlo como ustedes quieran, ¿no? Oh, perdón. Eso es para ver el. Perdón. No. Quiero el. Ese no es el link. Ese es el link del informe. Eh, Sino que hoy día anda Question Pro bastante. Veamos si el del avance la escoge. Sí, ese de ahí. En teoría, no. Perdón un segundo que estoy teniendo problemas. Si no, les va a tocar solamente mostrarles cómo está diseñada y más no recabar datos. Analítica. No. Mm, Quería hacerlo en tiempo real. Estoy teniendo un problema con la medición, pero bueno, no importa. Aquí tenemos el tema de las preguntas. Voy a hacer el último intento, a pesar de que yo me estoy yendo por el tiempo. Mm, Que está lentísimo, pero lentísimo como nunca. Pero no encuentro la parte de compartir la encuesta. No. Segmento push, mapping móvil, diagnóstico promotor, tractor. No. Déjame ver si puedo por acá. No, bueno, no hay problema. Voy a mostrarles cómo funciona para que lo vean. Qué pena, me hubiera encantado que lo comparta y podamos responder todos. Ahí me salió en antes un tema de problema de doble registro, que dos veces se están ocupando dos veces la misma clave y eso me está generando un conflicto. Pero bueno, aquí tenemos la encuesta y vamos a contestar. Bueno, tiene hombre y mujer, voy a poner hombre.
¿Cuán divertido y emocionante ha sido comprar en Nike? Le voy a poner divertido. ¿Es fácil hacer negocios o comprar en Nike? Le voy a poner muy fácil. ¿El producto o servicio que se ofrece en Nike da soluciones a sus necesidades? Sí, soluciona mis necesidades. Y voy a ponerle una calificación de 8. Bien. Entonces, aquí vienen las preguntas. ¿Cuál de estos atributos deberíamos mejorar para cambiar su opinión en la calificación? Y yo digo variedad de ítems, diseño de los productos y de pronto el precio. Y le pongo siguiente pregunta. ¿Qué otra sugerencia para Nike le permitirá mejorar? Ninguna. Todo. Solamente lo que contesté. Solamente lo que indiqué. Bien. Y con ello terminamos. Ahora, la plataforma, al momento de que ya termino, que ya me dice que terminé, me va a permitir, en el caso de qué es lo que hace diferente un modelo de Customer Experience versus un modelo de encuestas normales, es que en el de Customer Experience yo puedo levantar parámetros. Ya, perdón. Julio, cuéntame. Una consulta. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Una consulta a ti, Pato. Mira, ¿qué tan recomendable tú consideras que es? Porque estaba pensando en cómo estimular, porque está súper sencilla el tema de básicamente estructurar una encuesta de este tipo de formatos utilizando los modelos que nos mencionas. Pero, ¿qué tan saludable tú crees que sería a lo mejor otorgarle algo al cliente al final de la encuesta? O sea, un descuento, un cupón, un promo code. O sea, ¿qué tan saludable esa acción tú consideras que sea para el propósito? No, Como un no, dulce no, al no. final. Sí, no, no. Eso es prácticamente comprar la información. Te lo estoy dando con un premio al final. Eso sería si es que realmente Pero ya sin el cliente. decirlo. Ah, ok, tú dices de una manera como un estímulo de ya me Ajá. contestaste, gracias por contestar, toma. Eso genera un efecto wow. ¿Cuál es el tema? Sí, Que si lo haces siempre, el cliente va a esperar más adelante que lo vuelvas a hacer o lo vuelvas a repetir. Y hay que tener mucho cuidado con eso. claro. Pero para mediciones de 6 meses o 2 veces al año, quizás. Suficiente, no hay ningún problema. Ok, Ya te chévere. sigo. Sí, o sea, es válido. ¿Ya? Y no es necesario, a no ser que tú distingas o digas, sabes, se lo voy a dar a todos mis clientes. A los promotores, en todo caso. Exactamente, todos los promotores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok. Bien. ¿Cuál es la Perfecto. diferencia entre Gracias, Julio. ¿Cuál es la diferencia entre una plataforma de encuesta contra una de CX? Rápidamente, aquí yo tengo los datos que capturé hace un momento. No me arroja un NPS porque no tengo una respuesta que vaya en contra. O sea, yo contesté 9. Entonces, perdón, yo contesté 8. Entonces me parece como neutral al 100%. No tiene contra quién comparar. Por eso es la idea del ejercicio con todos. Luego me dice, ¿cuál es la causa principal? Y aquí viene lo interesante. Los pasivos y detractores, como en este caso fui yo quien lo eligió, dice variedad de ítems, precio y diseño de los productos. Imagínate ese 12 a 17% de 100,000 encuestas que tengo en un año y que me empiece a arrojar qué es lo que me dice pasivos y detractores y yo empiezo a ver dónde ellos están teniendo un disgusto o qué les está incomodando. ¿Ya? Y de otra manera, yo puedo ver luego por cada uno de ellos, si es promotor, pasivo y detractor, qué es lo que les incomoda y aparte qué recomendaciones dan por el cual ellos preferirían o les gustaría que nosotros mejoremos. Y yo lo puedo ver por promotor, por pasivo y por detractor, o neutral o detractor. Y así puedo empezar a estimular o ver toda la información. Acá abajo, bueno, tengo un dato de CSAT. La verdad, eso es lo que estábamos trabajando aquí con ellos, con Question Pro, de que aquí me arroje la data del índice de no me dice cuál es cada una. Debería decirme la pregunta, pero bueno, interpreto que esta es la de si fue divertido, esta si es que fue un producto X, si satisface o no, y si es fácil o difícil. ¿Ya? Aquí lo ideal sería que me arroje el indicador, ¿ya? De qué tanto entre la brecha entre positivos y negativos hay, ¿ya? Para yo poder saber e ir viendo el detector o identificar qué es lo que está pasando en cada una de estas preguntas y luego pues arrojar el índice y tener un índice de experiencia y tener acá arriba un índice de NPS. ¿Ya? Y luego tenemos aquí, bueno, es simplemente el género y yo puedo agregar la cantidad de temas en mi dashboard y puedo ver la información. ¿Qué es lo interesante? Saber mi indicador de CSAT,
perdón, mi indicador de experiencia y mi indicador de NPS que yo lo pueda ver. Déjame contestar una más. Con esto cierro esta etapa para no aburrirlos. Voy a llenar una más. Voy a calificar, voy a calificar este como neutral, este como difícil, algo suave, y voy a calificar un 4 y le voy a decir método de pago, cantidad de tiendas, una, y hago no. Ok. Ahora sí, vamos acá a analítica, y en teoría debería arrojarme la data de qué es lo que ha pasado. Oh, aquí está. Bien, ya tengo un NPS de menos 50 porque el neutral no cuenta, y mira cómo nuevamente me empieza a sumar, y aquí viene un nuevo rango que se llama riesgo de abandono, y me empieza a indicar que el 50% está en cantidad de tiendas y el 50% está en método de pago. Mira la información que me empieza a arrojar un modelo BOC, ¿ya? Y eso solamente con el NPS y solamente con ese indicador, ¿ya? Y yo puedo empezar a ver y decir, espérate, cantidad de tiendas y método de pago son los motivos por el cual el cliente X está teniendo tal respuesta, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer o cómo lo vamos a trabajar o corroborar de una manera en el que el cliente pues pueda sentirse bien, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este tipo de... acá ya se movió también, ¿ya? Entonces tengo uno positivo, uno neutral, ¿ya? De acuerdo al modelo, en este caso me quedo al 100% con el tema de la calificación. Acá tengo uno positivo y uno negativo, la resta me va a dar 0 y es lo mismo acá, pero ya me empieza a arrojar cuál es el grado de satisfacción de cada una de esas preguntas y que luego puedo construir el modelo de experiencias como tal. Eso me queda como tarea, de pronto lo puedo compartir en algún momento, de cómo yo puedo hacer el modelo estadístico matemático, de cómo hago esto manualmente y no a través de un sistema, porque obviamente el sistema puede ser caro y quiero aplicarlo en mi negocio, yo no tengo muchos clientes o tengo X cantidad de clientes y lo quiero hacer manual, pues puedo diseñar un curso o diseño un curso en un webinar o un YouTube donde ustedes puedan verlo de cómo hacerlo. Bien, eso quería compartir con ustedes, y de otra forma, pues que vean las diferentes maneras en que yo puedo desarrollar o diseñar mi programa BOC, y dependiendo del tipo de negocio o de industria, va a tener, pues, o mejor dicho, dependiendo de lo que quiero levantar, va a tener diferentes variables que yo quiera medir o que yo quiera interpretar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿No? Roger, por favor. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, lo que mencionaba de que es como comprar información. McDonald's siempre en las facturas tiene esas encuestas de satisfacción al cliente. Sí, es un estímulo. O sea, en su experiencia, si uno no le da un incentivo a las personas, ¿qué tan probable es que las personas quieran dar esa información o llenar esa pequeña encuesta? Sí, mira, es una forma como tú puedes hacerlo, y que realmente no es que está mal hecho, es comprar información, porque al final es, ok, para que tú me contestes te doy un estímulo porque no estoy tengo una baja tasa de información o de llenado. ¿Cuándo caes en ello? ¿Cuándo aplicarlo? Cuando sucede eso. Es decir, no tengo mucha información o no me está contestando el cliente habitualmente, regálale algo para que pueda estimular la compra. El problema con ello es que de pronto vas a tener clientes, el mismo cliente te está contestando de diferentes formas para llevarse el regalo. Es lo único que me incomoda de aplicarlo de esa forma, pero es un camino para hacerlo. Ahora, depende mucho lo que quieres levantar, porque si es un modelo, el que tú quieres saber es un tema de diagnóstico de lo que estoy pasando, probablemente sí es una buena forma para estimular, y de pronto tú dices, solamente tiene un programa de 3 meses para levantar la información y necesito 2.500 o 3.600 encuestas para poder corroborar la información y tener data concluyente. ¿Ya? Entonces dices, ok, estimemos un gasto en regalos de, no sé,
1.500, 2.000, 3.000, 4.000 dólares, pero la información que nos va a nutrir en el modelo investigativo pues va a ser buena, me va a servir pues para poder evaluar o ver qué es lo que tengo que mejorar dentro de la organización. Es válido, ¿ya? Pero si es como que Rappi y Uber constantemente te estén regalando cosas para que les contestes, ¿ya? Entonces, dependerá mucho de la situación. Repito, es una acción en el que tú lo tomarás o lo vas a considerar dependiendo del momento en el que te encuentres, de qué tanto necesitas la información ya. Y aparte, pues si estás teniendo tasas muy bajas, pues es un camino a hacerlo para poder estimular el mercado. Problema es que siempre, si es que ya se vuelve costumbre, es como el 2x1, como las millas, es siempre lo voy a esperar y siempre lo voy a querer, pues para poder contestarte algo que la empresa quiere hacerlo. Lo interesante es que si yo tengo respuestas por parte del cliente, saber si es que son mis fans o no son mis fans lo que están contestando. Esa es la data rica que uno quisiera saber y que sin necesidad de darte nada, pues estos clientes están constantemente activos. ¿Ya? Ahora, tú me puedes decir, sí, pero de pronto si mi negocio es de venta de tornillos, ¿qué tanto va a contestar la gente? Pues bueno, ya cambia de pronto el modelo de recolección, no necesariamente lo vas a hacer por medio de un link o por medio de una encuesta virtual, de pronto te toca ir al punto de venta o diferentes elementos pues para ir levantando la información. ¿Ya? Entonces van a haber diferentes mecanismos y formas de levantar la data. Pero muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Para recordarles, pues pueden seguirnos en nuestras redes. De una u otra forma, pues ahí van a encontrar información y sobre todo, pues conocer los diferentes programas que vamos a lanzar. Justamente quiero aprovechar para indicarles que en el mes de diciembre vamos a armar o vamos a dictar un curso de Customer Experience. Los que estén interesados van a recibir por correo electrónico, los que se registraron en este webinar y sobre todo que participaron en el webinar van a recibir un correo electrónico donde les anuncio, les avise. El programa como tal pues va a ser online live, es decir, en vivo todo, no va a ser pregrabado nada. Y de otra forma, pues vamos a enseñar ya estas cosas y más elementos relacionados al Customer Experience y cómo trabajar diferentes temas para poder gestionar experiencias de cliente como tal. El temario y todo eso les haré llegar y los que estén interesados, pues encantado en recibir y atenderlos. No está de más decir que como estamos introduciendo el programa en el mercado, pues va a salir con precios bastante módicos y de pronto pues puede ser de su interés. Por lo demás, pues muy agradecido por la participación, por haber estado acá y deseando siempre pues lo mejor para ustedes, ¿no? Que tengan una excelente, excelente noche. Si alguien quiere mencionar algo más, pues encantado. Y probablemente les llegue una pregunta de NPS donde ustedes pueden explayarse y mencionar qué les gustó, qué les disgustó, etcétera, etcétera, de este webinar como tal. Y recuerden que les va a llegar este video nuevamente grabado para que puedan verlo si es que tienen alguna duda o quieren repetir algo, pues sí lo puedan ver. Y en ese mismo mail les va a llegar las diapositivas con la presentación de todo lo que vimos acá, porque creo relevante que pues lo puedan tener y lo puedan usar en algún momento específico. Bien, bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Si alguien quiere mencionar algo, bienvenido. Caso contrario, pues, damos por cerrada esta sesión de este webinar.